Bueno, hoy vamos a continuar con Primera de Juan, en el capítulo 3, del versículo 19 al 24, y solamente en el contexto, lo que hemos visto previamente, estuvimos viendo desde el capítulo 3 cómo termina un bloque de pensamiento, un gran bloque de pensamiento en todo el capítulo 2, 1 y 2, hasta el versículo 27 del capítulo 2. El versículo 28 y 29 del capítulo 2 inicia la siguiente sección hasta el 3:18, donde termina nuevamente el bloque de pensamiento con el 3:18, nuevamente con el sustantivo tecnía. Y esto, básicamente lo que vimos hace 8 días, fue el hecho de el hacer la justicia, como lo tenemos en el versículo 29. El versículo 29 es: si habéis sabido que justo es, conocéis que todo el que hace la justicia, y eso es realmente bien importante porque menciona el verbo poieo, voy a compartir, el verbo poieo, que se traduce como hacer, pero recordemos que este verbo poieo es un verbo que tiene como propósito la construcción recurrente, sistemática de un algo. Por lo general, está aplicado a normas de conducta, pero incluso puede llegar hasta aplicarse al tema de arquitectura o de construcción de algún tipo de proyecto. Déjenme ajustar la pantalla. Eh, en ese sentido, comparto pantalla. Habíamos estado entonces en el 2:29, lo repito, habíamos estado viendo el tema de este verbo, hopoyon, que aquí lo traduce como el que hace, el que hace que la justicia, es decir, es una construcción puntual, recurrente, sistemática, constante, de él ha sido nacido. Y es bien importante este verbo, es un tiempo perfecto en voz pasiva, es decir, es una acción en el pasado, pero el sujeto queda, como el nombre lo dice, pasivo a una acción externa. Es decir, fuimos nacidos, pero no, el nacimiento no se produce por una voluntad propia, sino por una voluntad externa al sujeto. Por eso es bien importante los tiempos gramaticales, y aquí al menos en español, la forma literal de traducirlo es como ha sido nacido, genetes ahí, genetai, perdón. Entonces, y es así cuando entramos al capítulo 3, cuando dice: mirad cuán grande amor ha dado a nosotros el Padre para que hijos de Dios fuésemos llamados, y somos. Por eso el mundo no conoce a nosotros, porque no conoce a Él. Y este inicio del capítulo 3 hace una referencia directa al capítulo 1 del Evangelio de Juan, donde pues, prácticamente menciona que a los propios o a los suyos, la palabra es idioi, capítulo 1, versículo 11, y a los propios vino, literalmente a los propios vino, y los propios a él no recibieron, a los suyos. De hecho, la palabra idia puede entenderse así como compatriotas, a los suyos, a los israelitas, al pueblo elegido. Y esto también es muy significativo porque también tenemos un eco recurrente de lo que conlleva, en este caso, el tema del rol de Israel como un pueblo que es elegido y que tiene esa característica no solamente de la elección, sino de herederos de promesas y pactos. Por eso, cuando vamos al prólogo del Evangelio, que es realmente muy significativo, Juan está haciendo una reinterpretación, en este caso, del origen judío de lo que es el tema de la promesa. Por eso, en el 1:11, aquí lo tenemos, dice a los propios, de hecho es esta palabra que les mencionaba, idia, vino, y los propios a él no recibieron. Entonces luego viene la contraposición, porque si los propios son los israelitas, son los judíos, déjeme hacer más grande esto, permítame.
Ahí está. Pero luego viene la contraposición, ¿no? Pero cuantos reciben a él, dio a ellos autoridad, y esta palabra es muy importante, exusía, en el 1:12 del Evangelio, autoridad de hijos de Dios llegar a ser. Y esto es bien importante porque esta autoridad es dada y por eso se ocupa este verbo que es dinomai, es el verbo ser o estar. Y es bien importante que en griego pues tenemos, bueno, muchas formas de expresar el verbo ser y estar. En inglés, por ejemplo, lo tenemos con el to be, en español con ser y estar. En griego tenemos el verbo eimi y en este caso también el verbo ginomai. Ginomai tiene que ver, a menos en este caso, como una forma, en este caso, de llegar a hacer algo. Por ejemplo, cuando tiene que ver directamente con la potencialidad de llegar a ser. Eso suena muy aristotélico, pero es como cuando alguien, un estudiante de licenciatura, está estudiando la licenciatura, aún no es licenciado o no es ingeniero si está estudiando la ingeniería, pero va a llegar a ser ingeniero, va a llegar a ser licenciado. Esa finalidad y ese propósito es lo que involucra el verbo ginomai, que es en este caso llegar a ser. Entonces, autoridad de hijos de Dios, llegar a ser. Entonces, quiere decir que antes no se era hijos de Dios, pero se llegó a un punto donde se llega a ser hijos de Dios. Pero entonces, este Josué, en el versículo 12, que se deduce, pero ¿cuántos recibieron a él? Que es una contraposición con los propios, y estos propios son judíos, pero pero cuando esta palabra que se traduce, pero cuántos, Josué, ya no son judíos, son todos aquellos que salen de ese pueblo, de esa normativa de ser el pueblo judío, ¿no? ¿Sabes qué? Somos judíos, somos el pueblo elegido, herederos de la promesa. Entonces, ese Josué ya no son solamente judíos, ya involucra gentiles. Sí, pero cuantos recibieron a él, dio a ellos autoridad de hijos de Dios llegar a ser. A los que creen, literalmente, al nombre de él. Y luego Dios dice, los que no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, literalmente han sido nacidos, literalmente nacieron. Entonces, esto es muy significativo porque nos habla de un elemento que es en el pasado que no se era y paulatinamente se llega a hacer. Es por eso que cuando tenemos esta característica, el hecho, vuelvo a corregir, en Enef fueron nacidos, literalmente. Regresando a las cartas de Juan, entonces aquí dice, mirad cuán amor ha dado a nosotros el Padre para que hijos de Dios fuésemos llamados, y luego aquí lo pone en subjuntivo, y luego lo pone en tipo presente, y somos. Fuésemos llamados y somos, en el 3:1. Por eso el mundo no conoce a nosotros, porque no conoció a él. Y aquí, ojo, ¿quién es el mundo? El mundo en el Evangelio tiene que ver con el pueblo o los propios que no creyeron en él. Todos aquellos que están fuera de esa creencia en Jesucristo se llama mundo. Obviamente la palabra cosmos, en su sentido original, no se refiere al globo terráqueo o al geoide terráqueo, sino al mundo conocido, civilizado, en este caso Roma. Entonces, Israel era parte de Roma, del Imperio Romano. Entonces, creo que si somos históricamente más certeros, podríamos entender aquí la palabra cosmos como mundo civilizado, como mundo, en este caso, sí, pues el Imperio Romano, ¿no? Entonces, continúa en el 3:2, amados, ahora hijos de Dios somos, y todavía no fue visible que seremos. Literalmente, sabemos que si fuese visible, y aquí analicemos esta palabra, homoioi, iguales, parecidos. Aquí yo lo traduzco como parecidos, pero se puede traducir también como iguales. Homoioi es iguales. De hecho, esta palabra también se aplicaba directamente a la escultura. Es decir, los bustos que se hacían tanto en Grecia, en Roma, eran parecidos, homoioi, o iguales
a la persona en la que se está basando el rostro, ¿no? Literalmente y parecidos o iguales. Aquí tenemos una implicación enorme, ¿no? Porque no es lo mismo parecido que igual. Es decir, tenemos ¿cómo lo podemos entender aquí? Como algo parecido, semejantes, iguales. Las tres formas de traducción son buenas, ¿no? Pero creo que ser igual a Dios no es, primero no es una cuestión descabellada, pero no debe entenderse como una divinización de la humanidad, sino simplemente como una redención que se puede mirar en una plenitud, una redención plena en todos los sentidos del pecado y de la corporeidad, porque en este caso, en el contexto inmediato que estamos desarrollando este capítulo 3, habíamos estado viendo que previamente una de las características de la comunidad para poder refrenar toda la doctrina que estaba en contra de la corporeidad de los testigos presenciales por medio de una predicación contraria a través de esa predicación de los anticristos, era recurrir a lo que habían escuchado, recordar esa palabra apostólica que habían recibido directamente por parte de los apóstoles. Entonces, esta característica es muy importante, por eso dice, iguales a Él seremos, esa es la esperanza del creyente, de que nuestro cuerpo, nuestro sufrimiento, nuestra debilidad, toda esa lucha directamente va a ser completamente anulada y suprimida. Incluso la lucha con la falsa doctrina que la comunidad en este contexto estaba desarrollando como una lucha que pues como no tenían el texto bíblico, tenían que recurrir a la oralidad para poder memorizar y afianzarse en lo que habían escuchado por medio de los apóstoles. Entonces, por eso dice el 3, y todo el que tiene la esperanza esta, el pida o el bis, bueno, aquí sería la esperanza, es el hecho de ser iguales a Él. ¿Está? Asimismo purifica como aquel puro es. Todo el que hace el pecado también maldad hace, y el pecado es la maldad. Y sabéis que aquel fue visible, literalmente, para que los pecados quitare, y pecado en él no hay. Entonces, y esta parecería algo muy superfluo, digo, muy periférico en la redacción teológica de lo que Juan está mencionando, pero si previamente había mencionado que vamos a ser semejantes a él, menciona que de la misma forma que la iglesia está luchando con el pecado, es decir, no desviarse de la palabra apostólica, en la esperanza es que seremos semejantes a Él, ya va a haber lucha por el pecado cuando estemos glorificados. Esa es la esperanza del creyente. Entonces, por eso habíamos estado viendo ya, en este caso, del versículo 6 al versículo 10, todo lo que implica, en este caso, hacer las obras del diablo y las obras de los hijos de Dios, que como lo vimos en el versículo 9, literalmente, ¿no? El que hace el pecado, y vemos, ocupa el mismo verbo, poion, el que practica, elabora constitutivamente como parte de su rutina diaria el pecado. ¿Qué es el pecado en este contexto? Sí, la doctrina de los anticristos, pero también dice el que elabora esa búsqueda y esa falta de amor al hermano, que es algo que va a detallar. Dice, el que hace el pecado del diablo es porque desde el principio el diablo peca. Y aquí, desde el versículo 8, Juan hace una referencia, al menos entre líneas, al jardín, al Génesis en la Septuaginta. Asemeja al diablo con la serpiente. Entonces dice que desde el principio el diablo peca. ¿Y cómo peca? Pues evidentemente mintiendo, ¿no? Luego dice, para esto fue revelado el Hijo de Dios, para que se desate, se le luso, las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Todo aquello que va en contra de la unidad y de la comunión, porque así como el diablo separó la comunión de Adán y Eva con Dios, de la misma forma, en lo que está implicando aquí el apóstol Juan, es que el diablo separa la unidad y la comunión con los hermanos mediante una doctrina que es diversa y diferente a la de los apóstoles. Entonces, todo el que ha sido nacido de Dios, pecado no hace. Y en esta palabra, que Reina Valera lo traduce, no peca, por lo general se entiende como que el creyente no peca. No, yo no pequé hoy.
No, en el contexto tiene que ver directamente con atentar contra la unidad de la iglesia, atentar con esta forma que nos permite como creyentes unirnos como persona, como hermanos, y en este caso, siempre algo que estamos mencionando es que una forma de distorsión ética radica en una distorsión doctrinal. Si tengo una distorsión doctrinal, en la praxis o en la vida cotidiana voy a tener una distorsión ética. A eso se refiere con pecado. Todo lo que atente contra la unidad. Dice, porque la semilla de él, en él permanece y no puede pecar. Es decir, como tenemos el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo no nos va a permitir hacer las obras del diablo, que es dividir a la comunidad, crear divisiones entre la comunidad. Por eso llegamos al epicentro de este pasaje, que es el versículo 10. En esto visibles son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos tipos de personas que Juan los clasifica separándolos, ¿no? Todo el que hace la justicia no es, perdón, todo el que no hace la justicia no es de Dios, y el que no ama al hermano de él. Entonces, ¿cómo se separa en este caso, o cómo se hacen las obras del diablo? Pecando. Pero ¿cómo se peca? No haciendo la justicia. ¿Y qué es eso? No amar al hermano. No amar y no permitir esta unidad. Por eso tenemos esta en el versículo 10, el amar al hermano es algo esencial, que de hecho de esto trata la sección que vimos hace 8 días, del versículo 11 al 18, que básicamente radica en que si se ve al hermano tener una necesidad y y yo cierro lo más íntimo del ser, que en este caso es lo tenemos en el 17, vivimos en la palabra bios, que en el griego clásico se traduce como vida, pero posteriormente en la koiné helenística, en el griego koiné, siglos después, la palabra también se empezó a entender como una vida de bienes materiales, o también se puede entender como bienes materiales. Por eso dice, el que tuviera los bienes del mundo y mirara al hermano de él necesidad teniendo, y cerrare, y tenemos esta palabra, splagna, que se traduce como lo más íntimo del ser, cariño, amor, entrañas. Es algo, de hecho, se puede traducir hasta como intestinos, ¿no? Splagna. Por eso aquí lo puse, cerrara sus entrañas, porque esa es la traducción literal. Los judíos, para poder visualizar como lo más hondo del ser, cuando ¿no? Han oído esta frase que dice, bueno, cuando lo detesto desde lo profundo de mi ser, o sea, cuando decimos lo profundo de mi ser en nuestro lenguaje, nos referimos que es algo hondo, denso, desde adentro, ¿no? Los judíos no tenían una expresión así, y por eso la única expresión que equivaldría, equiparar esa forma de referirse a algo que es profundo, es splagna, sobre todo en los judíos helenísticos, que dice cerrare las entrañas, cerrare los intestinos, ¿no? A eso se refiere, con lo profundo del ser. Creo que hay unas Biblias que ya traducen esto equiparando pues el modismo a una palabra equiparable, ¿no? O sea, no estoy seguro si NBI traduce como cerrar en lo íntimo del ser, ¿no? Pero bueno, cerrar en las entrañas de él, por causa de él o por él, como el amor de Dios permanece. ¿Y cuál es el amor de Dios? En el versículo anterior, Juan nos dice, en esto hemos conocido. Y vean, esta palabra, hemos conocido, es en tiempo perfecto. El tiempo perfecto es algo que vamos a ver constantemente en la carta. Es una acción en el pasado, pero que repercute de manera positiva o negativa en el presente. Entonces, hemos conocido, quiere decir que antes no se sabía, pero ahora sí se sabe, ¿no? Hemos conocido el amor, que aquel, en este caso, el contexto viene hablando de Dios, por nosotros la vida de él puso. Y vimos que aquí la palabra que ocupa es suje, es que bueno, al menos en las obras de Freud, en psicología, él lo translitera como psique. Y la palabra suje se traduce como alma, vida, aliento. Es muy interesante esta palabra porque es una forma de expresión no solamente semítica, sino también griega,
La palabra suje tiene que ver con un soplo, con algo inmaterial que está en nosotros. Obviamente tiene un trasfondo mucho más amplio. Por ejemplo, con Aristóteles, la palabra suje se traduce directamente como mente o como la conciencia. No tiene nada que ver con algo metafísico, abstracto, por ejemplo, como lo veían los judíos. Los judíos pensaban, tienen el verbo o la palabra ruach, que se traduce como también, muchos en la Septuaginta, en el Antiguo Testamento griego, traducen ruach como neuma, que es también espíritu, viento, soplo, pero siempre ese soplo o ese concepto judío tiene que ver con lo inmaterial. Dios sopló al hombre y lo hizo un espíritu viviente, un alma viviente, un ser viviente, ¿no? Entonces, ¿qué es el soplo de Dios? Es algo que no es intangible, algo que es invisible. Entonces, pero ya los griegos habían visualizado que no necesariamente es algo intangible, como si fuera algo separado del cuerpo, sino parte de un proceso mental del cuerpo. Por eso la palabra suje en Aristóteles, que va a repercutir en todo el pensamiento occidental, tiene que ver directamente con la conciencia. Por eso en su libro de Ánima, o Jepsuje, o perdón, Perisuje, acerca del alma, plantea cómo es la conciencia del hombre. Pero la conciencia es algo diferente, porque la conciencia tiene que ver con una toma de conciencia de la existencia en el sujeto. Es decir, yo me tomo conciencia de mí mismo, tomo conciencia de lo que soy y en este caso entiendo en mi mundo, entiendo mi realidad como algo muy personal, algo que yo me vinculo con el mundo emocionalmente, anímicamente, racionalmente, pero mi mundo no necesariamente va a ser el mundo de los demás, aunque compartamos el mismo espacio, la misma realidad. Por eso aquí la palabra suje debe entenderse desde el punto de vista judío, ¿no? Algo inmaterial, algo que Dios puso, algo que es valioso. Y no solo eso, sino que la vida de él puso. O sea, él puso voluntariamente su vida, ¿no? Entonces, también, por supuesto, luego cae en una conjunción, nosotros debemos, por los hermanos, las sujas. Sujas es la misma palabra que acá arriba, la vida, poner. ¿Qué es poner la vida? Ayudar al hermano cuando tiene necesidad. Esto es muy, muy importante porque en la iglesia primitiva, menos en el año 90, Juan estaba viendo que dentro del Imperio Romano, pues como también pasa en América Latina, las desigualdades sociales eran evidentes, ¿no? Entonces, alguien, como dice acá, que tiene los bienes o el avíos del mundo, porque es algo muy interesante porque el avíos o los bienes es algo ligado al mundo. No ocupa, por ejemplo, bio se traduce también como vida o como bienes, al igual que psuje se traduce como vida, pero la vida de la psuje no es vida material, es vida inmaterial. En cambio, la vida del bios sí es vida material. Son todo lo que pues, se va a quedar en el mundo, que está aquí en el mundo y se queda en el mundo, ¿no? Entonces viene el 18, que es nuevamente tecnia, le habla a los niños, ¿no? A los niñitos, o sea, que no son niños literales, sino la gente que fueron engañados o que tienden a ser engañados por los anticristos con una doctrina alejada pues de la doctrina apostólica. Tecnia, no amemos de palabra ni de lengua. Y por cierto, solo como una nota adicional, la palabra glosa, aquí aparece como glose, es la misma que aparece en Hechos 2, cuando dice el Espíritu Santo bajó en lenguas como de fuego, y hablaron lenguas. Entonces, aquí no se refiere a lenguas angelicales o la glosolalía, sino a idiomas, ¿no? Y en este caso tiene que ver solamente con palabras tangibles, palabras entendibles, solamente pues, el típico Dios te bendiga, ¿no? Sí, no, entonces, no amemos en palabra y lengua. Entonces, sino en obra y verdad. Entonces, esto es muy importante porque de la misma forma que Dios puso su vida, Él mostró su amor en obra y verdad. ¿Cómo en obra? Poniendo la vida, poniendo la vida.
Entonces, ahora sí iniciamos el versículo 19 que nos toca esta semana y que en este sentido, pues, es la siguiente sección del 19 al 24. Dice, en esto conoceremos que de la verdad somos y delante de él tranquilizaremos el corazón nuestro. Y esto es bien importante porque aquí se va a ocupar la palabra peiso. La palabra peiso es tranquilizar, es mantener apacible a alguien. Es un corazón tranquilo, que es imperturbable. Entonces, ¿cómo vamos a entender este pronombre, o perdón, esta palabra? En esto. ¿Qué es esto? En el amor. No amemos en palabra ni en lengua. No hablemos de palabra ni de lengua. Entonces, este es el contexto inmediato. O sea, sino en obra y verdad. Amemos en obra y verdad. Entonces, pues en esto conoceremos que de la verdad somos. ¿Qué quiere decir hasta aquí? Porque aquí empieza la coma, ¿no? Y delante de él tranquilizaremos el corazón. Si amamos en obra, sí, en obra y en verdad. De esa forma tendremos tranquilidad en el corazón, apacibilidad, quietud. Porque si condena a nosotros el corazón, literalmente, pero mayor es Dios que el corazón nuestro y conoce todo. Si condena nuestro corazón, y es algo bien importante, porque este verbo kataginoske, ¿qué quiere decir? Y aquí nos permite, podemos literal sacarlo de contexto y decir que nuestro corazón es una especie de juez que dicta nuestras acciones. Y es que algo bien interesante que la palabra cardía es un hebraísmo para referirse a la conciencia. De la misma forma que previamente vimos que la palabra suje en el pensamiento griego, puntualmente en Aristóteles, significa conciencia, pero los judíos helénicos, que tienen como trasfondo la Septuaginta, simplemente lo veían como algo inmaterial que habita en el ser humano. Los judíos ven la palabra corazón como un sinónimo de conciencia. El corazón humano es la conciencia. Por eso aquí lo que tenemos de tener en mente es la ayuda que previamente había mencionado en el versículo 18. Y muchas veces, si se ayuda y nuestro corazón, en este caso decimos, no, pues creo que me quedo también con ese pesar, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón, nuestra conciencia, y mayor es Dios que nuestros corazones. Es decir, no importa lo que podamos sentir, y eso es bien importante, no importa lo que podamos sentir, lo que importa es la realidad de Dios, lo que Dios piensa. Y esto me permito no solamente aplicarlo en el tema de la ayuda, me permito también aplicarlo al tema de la vida diaria dentro del cristianismo. Tenemos una enorme influencia por intentar sentir a Dios en cada momento y pensar que Dios es una especie de sentimiento que necesariamente tenemos que sentir para decir, está aquí, me está ayudando. No es que no me siento. Incluso David habla, Señor, no me apartes de tu presencia porque mi corazón está angustiado. Y eso es realmente muy importante porque nuestras emociones no solamente son volubles, sino que nos nublan, en este caso, la presencia de Dios en la vida. Y es por eso que aquí hay un principio bien importante, que es que independientemente de lo que podamos experimentar en la conciencia y en las emociones, Dios es más grande. Dios es más grande. Dios no piensa como nosotros. Dios no es como nosotros. Dios no dice, te pasaste de lanza. No, no, ¿sabes qué? Ahí muere. Ya no te hablo. O sea, Dios no es así. Y es que puntualmente hemos de una u otra forma pensado que a veces Dios nos trata como nosotros trataríamos a las personas, pero no es así. Dios, acuérdense, vean esta palabra, Meison esti Jotheos, mayor es Dios que el corazón nuestro y conoce todo.
conoce nuestras intenciones, conoce lo que realmente sentimos, conoce lo que experimentamos todos los días. Y Juan en el año 95 está visualizando una característica de la realidad humana que no solamente le concernía a la iglesia de Éfeso, sino a nosotros en América Latina en el año 2026, 20 siglos después. Entonces, esto es bien importante porque la realidad de Dios tiende a ser muchísimo más grande que nuestras emociones. Entonces, dice el 21, amados, si el corazón nuestro, y aquí primera, entre comillas, paréntesis, dense cuenta que tenemos esta palabra entre corchetes. No tengo realmente el Nuevo Testamento con el aparato crítico, el PDF, para podérselos enseñar, pero en este caso tenemos una palabra que en muchos manuscritos no está y en algunos sí. Lo que hace el texto griego puntualmente de las Sociedades Bíblicas Unidas es ponerlo entre corchetes y dejarlo ahí, porque de hecho lo vamos a ver más adelante cuando regresemos del descanso. Vamos a ver la coma juánica, que no aparece en muchos manuscritos, y lo que hace las sociedades bíblicas y en el texto griego es ponerla al pie de página como un agregado posterior. Y es por eso que cuando vemos en el texto griego esta palabra entre corchetes, quiere decir que en muchos manuscritos antiguos no está este pronombre, que es gemón, nosotros, literalmente de nosotros o nuestro, ¿no? Entonces, por eso aparecen entre corchetes. Obviamente, el que aparezca o no en algunos manuscritos no perjudiquen absolutamente nada a la idea que Juan viene desarrollando. Por eso lo dejan, porque previamente, si se dan cuenta, Jecardía Gemón es la misma oración que tenemos aquí, Desjardías Gemón. Por eso lo dejaron, para que se pueda entender, a pesar de que se pongan en corchetes, de que no está en manuscritos más antiguos, ¿no? Entonces, amados, si el corazón nuestro no condena, confianza tenemos delante de Dios. O sea, si no tenemos un remordimiento de conciencia, estamos confiados de que estamos en la voluntad de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios guíe nuestro corazón? Sí, pero quiere decir que cada vez que sintamos es un reflejo de lo que Dios quiere decir. No. Y es algo que es bien puntual que lo tengamos en cuenta. Nuestras emociones pueden ser usadas por Dios para expresar su voluntad, sí, pero quiere decir entonces que nuestras emociones son siempre una expresión de la voluntad de Dios. No, no, porque por eso es algo bien importante que lo debamos tener, porque aquí solamente se aplica en el contexto inmediato, en un solo tema, en el ayuda al hermano necesitado. Entonces, desde ahí ya solamente Juan delimita esta característica de lo que es, de que Dios guíe muchas veces la conciencia mediante, pues, mediante lo que sintamos, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí, no los puedo ver, como estoy compartiendo pantalla, no sé si hay algún comentario antes de seguir o duda, ¿no? Bueno, supongo que no. Pero, entonces, dice el 22, y lo que pidamos, recibimos de Él, porque los mandamientos de Él guardamos y las cosas agradables delante de Él hacemos. Y esto es bien importantísimo, ¿no? Porque si pedimos, recibimos de Él. En este contexto, si pedimos, lo recibimos, se habla de todo. Es decir, y este versículo es citado, ¿no? Si pedimos que de la nada aparezca $1,000,000 en nuestra cuenta de banco, ¿aparecerá? Y si no aparece, ¿será que no tuvimos fe o Dios no nos contestó? O simplemente aquí se equivocó Juan, el redactor. ¿A qué se refiere con el verbo aitomen? Que de hecho, aiteo es un verbo que se puede entender como pedir, pero es una petición que involucra una seguridad de que vamos a tener una respuesta. Por lo general se aplicaba a los niños. Un niño, cuando le pide algo a su padre o a sus padres, pues lo recibían de una u otra forma. O bien recibían un no, o recibían un sí, pero recibían algo. Entonces, involucra eso, una petición que tiene como propósito un desarrollo
o una respuesta que vamos a recibir. Pero, y todavía dice, y lo que, bueno, si pedimos, recibimos de Él, porque los mandamientos de Él guardamos. En el contexto, ¿a qué mandamientos se refiere? Al amar. Amar al hermano. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en el capítulo 2, del versículo 7 al versículo 11, cuando habla del mandamiento, de los mandamientos, involucra un mandamiento nuevo y un mandamiento viejo, ¿no? Entonces, dice, y las cosas agradables delante de él hacemos. ¿Cuáles son las cosas agradables? En el contexto que venimos desarrollando, el ayudar al necesitado, el ayudar al hermano, perdón, que tiene una necesidad. Y de la misma forma que él puso su vida por nosotros, nosotros ponemos la vida por el hermano. Esto es muy, muy importante porque cuando tenemos esta, esta característica de lo que involucra la voluntad de Dios, Él responde. Todo lo que sume, en este caso, a la unidad, al amor, tenemos la certeza que Él responde. Tenemos la certeza de que Él está al pendiente de lo que nos hace falta. Porque las cosas agradables delante de Él hacemos. ¿Cuál es lo agradable? Lo repito, en el contexto, ayudar al necesitado. 23, y este es el mandamiento de Él. Y es bien importante, vean aquí está en nominativo. Nominativo, tengámoslo así como el sujeto de la oración. Y de ahí tenemos el artículo el genitivo de Él. Es decir, este mandamiento es de Él, de nadie más, para que creamos que al nombre del Hijo de Él, Jesucristo, y amemos unos a otros como dio mandamiento, bueno, como ha dado literalmente, bueno, sí, dio mandamiento a nosotros. Entonces, ¿a qué mandamiento se refiere? Amarnos los unos a los otros. Ese amor. ¿Por qué? Entonces, en base a ese amor o con base a ese amor, se ayuda al hermano. Y esto me parece también es muy importante porque es un amor, como lo vimos en el versículo 18, que no se da por palabra ni por lengua, sino en obra y verdad. Esto es realmente muy importante. Y luego dice el versículo 24, el que guarda los mandamientos de él, en él permanece. Y él en él. Aquí ven este juego de artículos en el griego, porque dice, vamos a ponerlos aquí, para saltarlos, ¿no? El que guarda los mandamientos de él, en él permanece, mene. Y él, en él. O sea, hay una permanencia. Yo permanezco dentro de Cristo y Cristo permanece a mí. Entonces, y en esto conocemos que permanece, bueno, que permanece en nosotros, pues, y aquí sí ya entra, por el Espíritu, el cual a nosotros dio. Eso es bien importante. Cuando sabemos que Él está en nosotros, porque nos dio el neumatos, el Espíritu, el soplo, su presencia. Entonces, por eso la comunidad cristiana es una comunidad que ama al hermano, que es una comunidad incentivada y movida por el Espíritu Santo y que tiene una particularidad esencial que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Una comunidad, hasta podemos visualizar cómo sabemos que una comunidad tiene el Espíritu Santo por el amor que se tiene. El amor, si se manifiesta en obra y en verdad, sí es visible. No solamente con la clásica palmadita en el hombro, ¿no? No, no. Es visible cuando se manifiesta el amor en obra y en verdad. Entonces, ahí podemos inferir que tienen el Espíritu. Es una comunidad incentivada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando regresemos de vacaciones, empezamos el capítulo 4,
cuando vuelve a retomar nuevamente el tema de los anticristos, pero ahora lo desarrollará no solamente pues, con la palabra anticristo, sino también con el tema de los falsos profetas. Entonces, esa sección pues tiene como propósito manifestar no solamente que se ama eh, en obra y verdad, sino cuál es la característica de la comunidad en este desarrollo y en cubrir las necesidades de los que padecen necesidad. Entonces, creo que es una forma bonita de acceder en este caso al a lo que se entiende directamente como eclesía, que posteriormente va a utilizar la palabra eclesía. Y por eso en la segunda y la tercera carta de Juan, él va a ocupar una palabra que es curia. Curia se traduce directamente como señora, pero es una metáfora para la iglesia. Es una señora que tiene una característica que vive en verdad. Solo como referencia en la segunda carta de Juan, dice el anciano a la elegida señora y a los hijos de ella a las cuales yo amo en verdad. Entonces, las características de la señora es que fue elegida, es santa, es pura, es íntegra. Y tiene esta característica de que permite que la comunidad pueda desarrollarse bajo una directriz comunitaria, una directriz que es, en este caso, como lo vimos, la esperanza, como lo vimos en el 19, ¿no? Conoceremos que de la verdad somos y delante de él tranquilizaremos el corazón nuestro. Tenemos esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de ser semejantes a él, de ser esta, pues ya ahí no lucharemos contra el pecado, ya no estaremos acercándonos a ese trono de la gracia por misericordia, por nuestras debilidades, sino sabemos que pues habremos vencido el pecado. Creo que es Pablo quien desarrolla más esta teología del pecado, esta amartiología, cuando ya desarrolla, citando citando obviamente la Septuaginta, sorbida o absorbida, o incluso se puede traducir como recogida, es la muerte en victoria. Entonces, creo que al menos aquí dejamos esta sección y no sé si hay un comentario, duda, no sé, ¿alguien? ¿No? Pues sí, me explayé de más, ¿no? pero les agradezco mucho la paciencia. No, muchas gracias. No sé, ¿hay comentarios, duda al respecto? ¿No? ¿No? Pues No, bien. sí, vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta noche.